desde los años 50, de manera promedio, se observa en América Latina una revitalización de las identidades de los pueblos indígenas o de las identidades étnicas prácticamente en todos los países de América Latina, en unos más, en otros menos, pero hay un proceso que arrancaría alrededor de 1950. Alrededor de 1975 a 1980 se hace visible en la mayor parte de los países de la región la emergencia de conjuntos de organizaciones indígenas, organizaciones de pueblos indígenas, que van constituyendo movimientos regionales, nacionales, un movimiento internacional, y que ya para los 80, 85 interactúan con las instituciones públicas. Hablan, presentan demandas, reclaman, tienen una interacción demandando servicios primero y más tarde demandando derechos. Finalmente, en los últimos 15 años, diría yo, o 20 años para algunos países, es decir, desde el 90 para adelante, muchos de estos movimientos, más grandes, más chiquitos, más nacionales o menos nacionales, más locales, irrumpen en las arenas democráticas de sus países como actores políticos y disputan espacios de poder a las formaciones políticas tradicionales, a los partidos, en el campo electoral, en algunos casos, y asumen bajo diversas modalidades tareas de gobierno, de gobiernos locales, de gobiernos municipales, o llegan a ser diputados o senadores, o ya aparecen como jueces, o incluso como funcionarios públicos en diferentes niveles. A esto me quiero referir para dar a entender que hay un actor muy antiguo, que tiene 500 años sobre la superficie de América Latina, pero que en este último medio siglo y lo que va del siglo presente va configurándose como un actor en América Latina que antes de 1950 no estaba tan claramente presente. Creo que es importante tener presente que estos fenómenos responden a diferentes factores, no en todos los países ocurren con el mismo ritmo, dependen mucho de la característica del país y de las características de cada pueblo o del conjunto de pueblos indígenas en un país. Pero lo que sí es real es que van marcando de una manera importante los escenarios de la vida social y los escenarios de la vida cultural en toda la región, y que en los últimos 10 o 15 años están fuertemente ligados al destino de las democracias. Valga decir que las democracias latinoamericanas están frente al reto, desde hace varios años, de articular este actor para ser plenamente democracias. Y donde no lo han logrado hacer o donde no lo están haciendo, este actor se convierte en un obstáculo, en un contraflujo, en un déficit para la democracia. Ahora, creo que esto que es llamado revitalización de los pueblos, emergencia de los movimientos y irrupción en las arenas de la democracia, podemos entenderlo como las fibras de una misma cuerda, ¿no? Que en unos años es la cuerda de la revitalización, o en unos momentos es la revitalización de la identidad, de la cultura, de la lengua, en otros momentos es la movilización organizacional, en otros momentos es la participación política, solos o acompañados, haciendo parte de formaciones políticas o de manera independiente. Cada uno de estos procesos tiene su propia especificidad, pero tienen que ser tomados en cuenta los CRES cuando uno hace una historia de este actor social, por lo menos del mediados del siglo pasado para adelante. Ahora, una cosa que se puede observar es que estos procesos, los tres procesos, revitalización, emergencia, irrupción en la democracia, se expanden o se contraen en diferentes momentos. Por ejemplo, durante los regímenes autoritarios en América Latina, estos procesos fueron relativamente detenidos. Los movimientos fueron defensivos, se clandestinizan un poco y las mismas prácticas culturales se reproducen en la clandestinidad. Cuando volvemos a la democracia, en más de la mitad de los países de América Latina, esto ocurre del 75 o el 80 para adelante, se consolidan, de pronto aparecen a la luz pública. Incluso hay países
muy importantes donde en el momento en que estamos volviendo a la democracia son los movimientos indígenas. Estoy pensando en el movimiento indígena en Ecuador, en el movimiento indígena de Bolivia, en el movimiento mapuche de Chile. Son los primeros que asoman en los escenarios para, todavía en tiempos de dictadura, empezar a plantearse, digamos, reivindicaciones democráticas y después se incorporan plenamente en la vida democrática con un nuevo rol, ya no excluidos, sino como actores de la democracia. Y al mismo tiempo que inciden en la profundización de la democracia, los periodos democráticos crean condiciones para su expansión, para su crecimiento, para su modernización, digamos, en general. Y esto ocurre mucho en los últimos 25 años en la transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Ahora, esto se diferencia de país a país dependiendo de factores, por ejemplo, como la densidad relativa de la población indígena respecto de la población nacional. Entonces es clásico mencionar los casos de Bolivia y Guatemala con un 65% o 70% de hablantes de una lengua indígena, casos de Perú y Ecuador con un 30%, alrededor del 30%, donde el fenómeno se da relativamente de otra manera, casos como México, Paraguay, donde están alrededor del 9-10% y tienen otra manera de estar presente, y países donde son grupos muy pequeños, son minorías muy pequeñas, pero también hay una presencia. Esto tiene que ver también con la extensión y la importancia de los territorios que ocupan. Y los dos casos más clásicos a mencionar, me parece a mí, son el de Brasil, donde los hablantes de alguna lengua indígena pueden llegar a ser el 0.02% de la población brasilera, pero comprometen el territorio de la Amazonía, que es casi las 2/3 partes del territorio brasilero. O el caso de Colombia, donde podrían estar entre el 2,5% o 3%, pero las reservas o los resguardos indígenas hoy en día son más de 1/3 parte del territorio colombiano. Cuán beligerantes son capaces de ser, ¿no?, de sus movilizaciones. Pensemos en los misquitos y sumos y ramas en la costa atlántica de Honduras y de Nicaragua, que no son un componente poblacional muy alto, pero es un componente históricamente muy beligerante respecto del Estado nacional. Otros casos que vienen de procesos de guerra y paz, ¿no?, de violencia y restablecimiento de las condiciones de vida, como el caso de Guatemala, como el caso de Perú después del tránsito de Sendero Luminoso. Creo que estos movimientos son un actor protagónico en provocar reformas en los estados. La reforma constitucional, la reforma del esquema democrático, la reforma institucional que se da con la vuelta a la democracia, tiene en los movimientos indígenas de algunos países un actor muy protagónico, ¿no?, que impulsa reformas, que obliga a los países a reconocerlo, a legislar los derechos de los pueblos indígenas. Hay otros en que el fenómeno está más bien dominado por el proceso de modernización impulsado desde el Estado, pero que en ese proceso de modernización el Estado reconoce la necesidad de darles un estatuto a los indígenas, mejorar su condición. Me parece que puede ser el caso de Costa Rica, es muy ejemplar en ese sentido. Creo que sí es muy significativo que el punto de llegada en el que estamos ahora metidos prácticamente, y tenemos por lo menos 2 o 3 ejemplos muy significativos, es esta entrada en la arena de la disputa electoral, porque hay personas indígenas que ocupan cargos por la vía electoral, se insertan en los partidos entienden que para ciertas zonas deberían tener candidatos indígenas y por esa vía van penetrando, sea que las organizaciones indígenas importantes hacen alianzas con grupos políticos para poner sus candidatos y poner su agenda propia, digamos, o sea, como el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, en el caso de Guatemala, que surgen movimientos electorales de base indígena y que hay condiciones legales, condiciones de la legislación electoral que permiten esto, ¿no? En Ecuador, Bolivia, Guatemala se impulsaron reformas para permitir que haya candidaturas al margen de los partidos políticos a base de generar
movimientos sociales espontáneos que recogen firmas, etcétera. Bueno, y tuvimos en el caso de Ecuador a Pachacuti gobernando entre el 2002 y el 2004, y tenemos el caso del más significativo, y que han borrado un poco el perfil de los partidos políticos. No van solos, van con otros movimientos sociales de campesinos no indígenas, de profesores, de jubilados, etcétera.